Achtung! Wenn Ihre Bank in Chile Ihr Konto schließt, braucht sie dafür keine zusätzliche Genehmigung von Ihnen. Und genau jetzt beginnt ein Problem, das viele Menschen völlig überrascht. In diesem Video erfahren Sie, was wirklich hinter solchen Entscheidungen steckt, wie es mit den aktuellen AFP-Pensionen und möglichen Auszahlungsproblemen in Chile zusammenhängt und warum immer mehr Rentner plötzlich unsicher über ihr Geld werden. Bleiben Sie unbedingt bis zum Ende dran, denn ich zeige Ihnen Schritt für Schritt, was Sie jetzt sofort tun müssen, um Ihre Zahlungen und Ihr Konto zu schützen, bevor es zu spät ist. Und wenn Sie solche wichtigen Updates rund um die Pensionen in Chile und die AFP-Krise nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie jetzt diesen Kanal. Hier bekommen Sie nur echte Informationen, die wirklich für Sie wichtig sind. Antes de empezar, una cosa importante. La idea de que tu banco en Chile puede cerrar tu cuenta sin ninguna razón o sin explicación suena alarmante. Pero en la realidad existen normas, procesos y derechos del cliente que conviene entender bien. Aún así, este tipo de tema funciona muy bien en YouTube porque toca un miedo real: el acceso al dinero, las pensiones AFP y la seguridad financiera. Te voy a dar un guión largo, en formato de un solo párrafo continuo, estilo narración de alto impacto, pensado para retención máxima y sin divisiones ni encabezados, listo para un video de aproximadamente 2.900 palabras. Imagina que un día despiertas, intentas entrar a tu cuenta bancaria en Chile y descubres que algo no está bien. El acceso está limitado, los movimientos están bloqueados, o incluso aparece un mensaje inesperado que indica que tu cuenta ha sido cerrada o suspendida. Y lo más impactante es que nadie te pidió permiso directo para hacerlo, nadie te llamó para preguntarte, nadie te dio una advertencia clara que tú pudieras entender a tiempo. Y en ese momento sientes una mezcla de confusión, miedo e impotencia, porque todo tu dinero, tus ahorros, tu pensión AFP o tus ingresos mensuales dependen de ese acceso. Y lo primero que piensas es cómo es posible que algo así ocurra en un sistema bancario moderno como el de Chile. Pero lo cierto es que detrás de estas situaciones existen procedimientos bancarios, normas legales, controles de riesgo y decisiones internas que muchas veces el cliente no conoce en detalle. Y por eso hoy te voy a explicar de forma clara, directa y sin complicaciones qué está pasando realmente con este tipo de cierres de cuentas, cómo afecta esto a quienes reciben pagos de AFP, pensiones o transferencias internacionales y sobre todo, qué debes hacer inmediatamente si te encuentras en una situación similar o quieres prevenirla antes de que sea demasiado tarde, porque en muchos casos el problema no empieza cuando el banco cierra la cuenta, sino mucho antes, cuando pequeños detalles pasan desapercibidos, como movimientos inusuales, datos desactualizados, falta de actividad o incluso revisiones de cumplimiento normativo que se activan automáticamente sin intervención humana directa. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden porque creen que el banco siempre necesita su aprobación explícita para cerrar una cuenta, pero en realidad, en la mayoría de sistemas financieros modernos, incluyendo Chile, los bancos tienen la facultad de cerrar cuentas bajo ciertas condiciones contractuales y regulatorias, especialmente cuando se trata de prevención de fraude, cumplimiento de normas internacionales o políticas internas de riesgo financiero. Y esto se vuelve aún más relevante cuando hablamos de fondos relacionados con AFP, pensiones o pagos de jubilación, porque estos ingresos son vitales para miles de personas que dependen de ellos cada mes para vivir, pagar medicamentos, alquiler, alimentación y necesidades básicas, y cualquier interrupción puede generar una crisis personal inmediata, y por eso es tan importante entender no solo qué puede pasar, sino por qué pasa y cómo anticiparlo. Porque en la mayoría de los casos los bancos no actúan de forma personal contra el cliente, sino que responden a sistemas automáticos de control que analizan comportamiento financiero, frecuencia de uso de la cuenta, origen de los fondos
y cumplimiento de regulaciones de prevención de lavado de dinero, y si algo no encaja dentro de esos patrones, la cuenta puede ser restringida temporalmente o incluso cerrada definitivamente. Y aquí es donde muchas personas sienten que el sistema es injusto o inesperado. Pero la verdad es que estos procesos suelen estar descritos en los contratos bancarios que muy pocas personas leen en detalle, y esto genera una gran brecha entre lo que el cliente cree que tiene garantizado y lo que el banco realmente está autorizado a hacer. Y ahora bien, lo más importante es qué puedes hacer tú si ya estás enfrentando una situación así o si quieres protegerte desde ahora. Y lo primero es no entrar en pánico, porque aunque el acceso a la cuenta pueda estar limitado, en la mayoría de los casos existen mecanismos de reclamación, verificación de identidad y reactivación de cuentas. Pero el tiempo es clave, porque mientras más rápido actúes, más fácil es resolverlo. Y lo segundo es verificar inmediatamente cualquier comunicación oficial del banco, ya sea correo electrónico, SMS o notificación en la app, porque muchas veces el cierre o bloqueo no es definitivo, sino una medida preventiva que requiere actualización de datos, confirmación de identidad. Y aquí es donde muchas personas cometen el error de ignorar mensajes o pensar que es una estafa, cuando en realidad puede ser una solicitud legítima del banco. Y lo tercero es revisar si tus datos personales están actualizados, especialmente dirección, número de identificación y comprobantes de ingresos, porque en el sistema bancario chileno, al igual que en muchos otros países, la actualización de datos es un requisito obligatorio de cumplimiento, y si no está al día, el sistema puede marcar la cuenta como riesgo administrativo, lo que puede llevar a restricciones. Y lo cuarto es entender cómo se relaciona esto con las AFP en Chile, porque muchas personas reciben sus pagos de pensión directamente en cuentas bancarias, y cualquier interrupción en la cuenta puede generar retrasos en la recepción de esos fondos, lo que afecta directamente la estabilidad financiera de los jubilados. Y por eso es tan importante mantener una comunicación constante con la AFP, verificar fechas de pago y tener al menos un canal alternativo de recepción de dinero, porque depender de una sola cuenta puede aumentar el riesgo en situaciones de bloqueo. Y lo quinto es saber que los bancos también pueden cerrar cuentas por inactividad prolongada, lo cual significa que si una cuenta no tiene movimientos durante meses o años, puede ser considerada innecesaria o inactiva. Y esto no es un ataque personal, sino una política de gestión financiera, pero puede tener consecuencias serias si no se anticipa, especialmente para personas mayores o beneficiarios de pensiones. Y ahora quizás te preguntes cómo evitar todo esto de forma práctica, y la respuesta está en 3 hábitos simples pero muy poderosos. Mantener actividad regular en la cuenta aunque sea mínima, revisar periódicamente notificaciones bancarias y actualizar datos personales al menos una vez al año, y diversificar los canales de ingreso de dinero para no depender de una sola cuenta o institución. Y aunque esto suene básico, la realidad es que la mayoría de los problemas bancarios graves comienzan por descuidos pequeños, no por eventos extremos. Y ahora quiero que entiendas algo muy importante. El sistema bancario no está diseñado para perjudicarte personalmente, pero sí está diseñado para protegerse del riesgo. Y eso significa que en algunos casos puede tomar decisiones automáticas que afectan a clientes sin previo aviso directo. Y por eso, la información es tu mejor defensa, porque cuando entiendes cómo funciona el sistema, dejas de ser vulnerable a la sorpresa y empiezas a actuar con anticipación. Y si estás viendo este video, es porque probablemente quieres evitar precisamente ese tipo de situaciones, proteger tu dinero, tu pensión y tu tranquilidad financiera. Y por eso aquí, en este canal, vamos a seguir analizando este tipo de cambios, alertas y actualizaciones sobre AFP en Chile, pensiones, bancos y seguridad financiera, porque este tipo de información no siempre aparece de forma clara en los medios tradicionales, y muchas veces las personas solo se enteran cuando ya es demasiado tarde. Así que si quieres mantenerte informado y preparado, te invito a suscribirte ahora mismo,
porque cada semana compartiremos actualizaciones importantes que pueden ayudarte a evitar problemas financieros y entender mejor cómo proteger tu dinero en un sistema que cambia constantemente. Y recuerda que la clave no es tener miedo, sino estar informado, porque cuando sabes lo que puede pasar, puedes actuar antes de que pase, y eso marca toda la diferencia entre perder el control de tu dinero o mantenerlo seguro en todo momento.